Nuevo Seat León híbrido enchufable. Tus planes no tienen límites. Gama híbrida desde 250 euros al mes. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacante. Ya sabéis que los martes son martes de baloncesto. Hoy tenemos que analizar la actualidad de la Fundación Lucentum, de HLA. 5 de 5 en lo que va de curso, 14 de 14 en lo que va de 2020. El HLA es, a día de hoy, una máquina de ganar partidos. Partidos en los que está más acertado, partidos en los que está menos acertado y partidos en los que tiene lagunas, que le cuesta el tener que ir a remolque durante parte del partido. Pero el esfuerzo, el sacrificio, la defensa y la dureza mental no se puede negociar en un equipo de Pedro Rivero. Y eso al final hace que incluso cuando llegue la derrota, que nadie se engañe, la derrota llegará, todo el mundo siga aplaudiendo a un equipo que lo deja todo, absolutamente todo, en la cancha. Ahora va a tener dos pruebas muy duras que probablemente le puedan decir a todo el entorno dónde puede estar este HLA. Pero de momento soñar es gratis y además muy bonito. Y es que este viernes el HLA ganaba su partido frente a Huesca. Lo hacía por paliza, lo hacía con la treintena de puntos de ventaja en muchos momentos del partido, con un equipo en el que todos son capaces de anotar, en el que todos defienden y en el que el único punto negativo fue ese arranque frío que también tuvieron en Palma. En cualquier caso, ante un equipo que tenía bajas importantes y que se notaron además, y que no pudo contener a HLA prácticamente en ningún momento, los de Pedro Rivero se apuntaron la quinta victoria. Hoy el protagonista después del entrenamiento era Alex Galán, uno del trío de la defensa a tope que tiene ahora mismo en la Fundación Lucentum, que hablaba de las sensaciones que tiene este equipo y de las que tiene él. No, es circunstancial. Obviamente el no tener público tanto en casa como fuera se nota a la hora de arrancar, pero bueno, creo que hemos sabido solventarlo y seguir adelante y acabar sacando los partidos. Sí, quizá ahora pues estoy teniendo que asumir un poquito más por la falta de Stoyan, pero sí, quizá no ha sido uno de mis mejores arranques, pero sí, me siento importante, me siento con confianza y pues intento demostrarlo. Sí, será un partido diferente, ya que allí en su pista es una pista muy difícil porque metían mucha gente y había un ambiente muy bonito, pero sí es un partido muy importante, tenemos que sumar la victoria como sea y porque posiblemente cuente para la segunda fase y eso es muy importante. Almansa está en un buen momento, sacó el otro día un partido bastante importante en Girona y con bastante solvencia y nada, a ver qué tal. Y lo hacemos ya con nuestros tertulianos a los que vamos a presentar. Tenemos por ahí a Pere Joan Baeza. Pere, buenas noches. Tenemos a Paco Ornaiz, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Y tenemos a Marc Galindo. Mar, buenas noches. Oye, ¿qué sensaciones os deja la victoria de HLA del pasado viernes en un partido frío? Paco, ¿tú estuviste allí? Sí, al final el guión era un poco lo que dijimos en la previa, ¿no? Que al fin y al cabo Huesca venía con tres bajas muy sensibles, la de su base, la de su alero y la de su pívot titular. Era, bueno, pues al final una perspectiva en la que el partido iba a durar hasta que le llegase la gasolina a Huesca de la intensidad del primer minuto, del primer cuarto, perdón, pero entre falta de efectivos y al final fallitos técnicos y tácticos del equipo de Aragón, pues se acabó el partido muy pronto, ¿no? Fue un mal primer cuarto y a partir de ahí ya un HLA Alicante que puso a la directa y se fue hasta ese más 34 final. Pere, valoración de la última victoria de HLA. Yo creo que el primer cuarto, al igual que en la jornada pasada, el HLA ha hecho un poco en falta a Giurowski, ¿no? Giurowski es la referencia anotadora interior, abre el campo para que jueguen a gusto sus bases, crea espacios, es una amenaza. Y ante eso, pues al HLA le cuesta un poquito más atacar. Quizá le cuesta un poquito más meterse en los partidos. Vemos a Zore que no encuentra su sitio quizá porque las defensas se cierren más.
Y es cuando, al final, cuando entre Chumi, Bilbao y Galán, que entran en el segundo cuarto, final del primer cuarto, y con su intensidad y con su potencia física y su defensa y su lucha en el rebote de ataque, son los que van madurando un poco el partido para que la ventaja caiga del lado de la HLA. Mar, tu opinión. Mar, no te escuchamos. No te escuchamos, Mar. Cosas del directo. Vamos a seguir enseguida, cuando lo hayamos recuperado, lo que vamos a hacer es que Mar nos interrumpa directamente y ya le vamos haciendo las preguntas sobre la marcha. Paco, hablaba Pere de ese arranque en frío del HLA que obviamente vimos allí y dijimos, uff, qué arranque más malo de HLA. Sí, las sensaciones fueron parecidas al partido también que vivimos en casa contra Palma, ¿no? Un primer cuarto horrible en el que no se encontró con dar la tecla, ¿no? En Palma justo apareció la figura de los dos bases, con John Parry y con Pitts tomando el mando, ¿no? Y al final una figura como la de Jorge Bilbao, que vuelve a ser esta jornada uno de los destacados en la liga, otra vez quinteto ideal. El que consigue desatascar con esa intensidad y al final esa calidad, ¿no? que tiene el HLA Alicante para sacar los partidos, ¿no? Un partido de mérito. Como decía, más fea, más bonita, al final es un 5-0, único invicto en este grupo, y a seguir, ¿no? A seguir sumando, que es lo importante. Pere, ¿puede afectar también el hecho de que no haya público? Al final, el HLA se calienta mucho con la afición lucentina y cuando van 400 o 300, al menos es un apoyo, pero aquello está frío y desangelado. ¿Eso puede afectar en ese arranque? Sin duda les afecta, ¿no? Y porque la afición del HLA es el jugador número 6, podríamos decir. Y cuando arrancan los partidos, que es cuando los dos equipos se están midiendo, que es quizá ahí cuando el HLA está echando de verdad a Giurowski en falta, pues en esos momentos quizá la afición del HLA sería la que le diera alas para que el equipo encontrara en calor antes. Creo que tenemos ya por ahí a Mar. Hola, Mar. No, se sigue oyendo una cosa muy metalizada. Vale, perfecto. Se va a buscar unos cascos. Seguimos. Otra cosa, Paco, sobre este arranque frío. ¿Puede tener mucho que ver también el hecho de que el Levitec Huesca llegaba como llegaba? En cuadro, con 3 bajas, 3 jugadores súper importantes para sus esquemas, que acumulan muchos minutos y que en el fondo HLA sabía que tarde o temprano acabaría hincando la rodilla. Sí, esto es así, ¿no? Esto es igual que el Sport de Alicante, que ha empezado frío porque a Mar no la tenemos aún, y en cuando se incorpore Mar, el programa va a ir mucho mejor, ¿verdad, Hitor? Sí, es que Mar es como Chumi y como Galán juntos. Sí, claro, o sea, es la que mete la intensidad y el buen juego, ¿no? De aquí del Sport de Alicante. Y bueno, como decías, al final sí, la baja de Olin Carter, que se va a Estados Unidos a la J-League de la su máximo anotador, al final es el que rompe un poquito los esquemas, ¿no? Ese jugador caótico que todos los equipos tienen que tener para realmente incidir en ataque, pues al final se nota mucho. También su pívot titular, Ramón Vilá, el hecho de que esté, creo que si no me equivoco, si no leí mal en el parte médico, 2 o 3 semanas de baja, también le va a afectar mucho. Y luego pues la base de todo equipo, ¿no? Que va la redundancia, es el base, que era Cubillán. El internacional venezolano, pues su baja también se nota muchísimo, porque Jacob Brown, ese joven inglés de 20 años apenas, no tenía la capacidad de controlar el partido en ningún momento, ¿no? Y vimos continuos errores tácticos en la que pues al final el Huesca, la derrota de Huesca cayó por su propio pie, porque dio muy poquita guerra. Quizás en el primer cuarto sí, porque se enfarragó mucho el partido, pero ante tantas bajas y tan importantes, creo que demasiado hizo, ¿no? en la primera mitad Huesca. Tenemos la costumbre de nombrar siempre algún jugador que haya sido el nombre propio. Digo yo que a Jorge Bilbao habrá que cobrarle alquiler si se empieza a quedar a vivir en el quinteto de la semana, Pere. La verdad es que sí.
Jorge Bilbao suple su falta de centímetros y quizá su falta de técnica, ¿no? O sea, tiro de tres o cosas más vistosas, pero lee de forma fundamental el juego, en defensa y en ataque, es el rey de los intangibles. Él y Chumi son el alma del equipo y otra jornada más erigiéndose como el jugador más valioso desde los intangibles. Estábamos viendo, Paco, ese grito cuando pierde el balón Levitec Huesca. Ya no es todo lo que hace, sino que ese grito es también muy contagioso, porque al final el equipo se tiene que contagiar de esa intensidad que el pívot le pone a los partidos. Sí, al final tienes que imprimir, ¿no? Ese ritmo, esa sensación de que vas a por todos los balones, vayas ganando de 10, de 15, de 20, de 30. El equipo de Pedro Rivero creo que tiene un santo y seña que es muy claro, que es el de no dejar por perdido ninguna bola, y así lo demuestra en cada partido, ¿no? Al final, pues esos capitanes quizás de intensidad sí que puedan ser por características físicas y porque les da más la vida, por así decirlo, Jorge Bilbao, Chumi o el propio Galán, que lo veíamos antes, pero al final es todo un equipo, ¿no? Esos 12 jugadores que te sale Guillem al final del último cuarto, al final del partido, y te mete 2 canastas con esa intensidad que parece que se está comiendo, porque al final eso tiene que aprovechar. Es algo que tiene ya muy interiorizado el HL Alicante y que da gusto de ver, ¿no? Por parte de nosotros los medios como de los aficionados, siempre se agradece y mucho esa actitud. Vamos a hacer un tercer intento, esperemos que no nos salga nulo, porque el tercer nulo ya es más complicado. Tenemos por ahí a Marmar. Pues seguimos sin escucharte, Mar. Se oye un ruido de fondo, pero no te escuchamos nada, nada, nada. Vamos a ver si lo podemos arreglar de alguna forma y si no, pues le tenemos que dar las gracias por haber estado ahí con nosotros, aunque sea en presencia. Vamos a ver si se puede arreglar de alguna forma. Mientras tanto, tenemos que seguir porque esto no se para y tenemos que hablar de otro jugador importante, que es Chumi Ortega. Paco, hemos hablado muchísimas veces del crecimiento de Chumi Ortega. El viernes vimos a un jugador con madera de liga endesa, porque a su capacidad defensiva empieza a añadirle muchas variables ofensivas. Sí, sin duda, y es un gusto, pero también es un peligro, ¿no? El ver que al final un jugador como Chumi, ese alero que te puede defender tanto a un bajito como a un grande metiéndole esa intensidad, pues si encima empieza a meterle pues esos detallitos en ataque, de esos triples en esquina que ya los tiene dominados, o ese primer paso en el que se va con una ventaja increíble para adentro, que puede estar un poquito tapado, ¿no? Porque al final con grandes referencias que tiene el HL Alicante, pues como pueda ser el propio Amparo, Justin Pitts o Chemi Urtasun, es un poco el tapado, ¿no? Funciona como con esa perspectiva, pero que dé ese paso adelante. Chumi, lo decía el propio Rivero, no sé si era después en el postpartido o en previa. Fue en la previa del partido, me acuerdo, porque además le preguntamos. En la previa era muy importante porque al final es un jugador que se atreve, que ya se le puede marcar, que ya puede marcar él mismo los sistemas, y creo que es muy importante, ¿no? Que al HL Alicante, cuando se le tuerzan los partidos, salgan varias referencias ofensivas y no sea pues posiblemente John Parr o Pitts los que asuman la totalidad de la carga, ¿no? Salen otros jugadores, como bien pueda ser Bilbao las segundas oportunidades, o el propio Chumi, o bueno, cuando esté Juroski. Pere, los porcentajes de Chumi Ortega en el lanzamiento exterior han mejorado, tira poco, pero elige muy bien cuando quiere tirar y luego se atreve cada vez más a ir penetrando hacia adelante. Sigue una evolución natural para el físico que tiene. Está tirando en catch and shot de 3, bien, cuando está solo, que es cuando tiene que tirar, y ahí pues es fácil, ¿no? Que los porcentajes de 3 sean altos, y luego con la potencia de pies que tiene, la potencia de piernas que tiene, el primer paso, como bien ha dicho Paco, es brutal, ¿no? Le entra con mucha fuerza. Vamos a ver si va cogiendo responsabilidades y iniciando sistemas, pero ojo, estos jugadores que son que tienen un rol especialista tan definido, si cogen otras funciones también pueden dejar de hacer las funciones que estaban haciendo. Es decir, esa forma que tiene Chumi de bajar al balance, la forma que tiene de entrar al rebote de ataque, si él es el que tira no puede hacerlo.
Entonces, yo creo que el crecimiento de Chumi y su posible salto a la ACB, si no es el HLA el que sube, va a pasar por el acierto, sobre todo en el catch and shot desde 3, cuando está abierto, y penetrar cuando puede penetrar. Y yo creo que el resto del repertorio debería seguir manteniendo el que tiene, que es el que le da esa característica distintiva. La vida son oportunidades. Mar, ¿cómo estás? Hola, Hitor, ¿me escuchas ahora? Ahora te escuchamos perfectamente. Para la siguiente creo que me voy a ir ahí al plató contigo, a este paso. No pasa nada, te dejamos venir. A ti sí, no dejamos venir a nadie, pero a ti te dejaríamos venir. Oye, hemos estado haciendo un montón de preguntas, no sé si quieres hacer resumen. Hemos hablado del partido del otro día, del inicio frío, de Bilbao, de Chumi. ¿De qué quieres hablar? Sí, yo estoy como el Lucentum, que he tardado en entrar en el partido, pero ahora voy a ir a saco. Muy bien, dale a lo que quieras. Quería comentar la entrevista que hizo anoche Jorge Bilbao en el programa de radio de Levitando, que está nuestro compañero Ramón Juan. Y quería destacar algunas de las cosas que me dijo que estuvieron muy bien. Primero, que él hacía tiempo que quería venir a Alicante porque le parecía muy atractivo el proyecto. Me imagino que ahí tenía mucho que ver Pedro Rivero y la manera que él tiene de entrenar a los jugadores más jóvenes y de hacerles crecer, ¿no? Me gusta especialmente cómo habla de Pedro Llompart. Dice que es uno de los jugadores que más admira, que lo da todo en los entrenamientos, que no se guarda nada pensando luego en el partido. Y me gusta también una de las cosas que le preguntan al final de la entrevista, que es cuál es el truco para coger tantos rebotes ofensivos. Entonces él responde que, bueno, puedes hablar de cuestiones más o menos tácticas, pero que el secreto es ir a por todos los rebotes, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado mucho escucharle. Parece un chico con una cabeza muy, muy amueblada y repite en varias ocasiones, tanto al principio como al final, una palabra que a mí me parece que es clave, que es la palabra hambre. Este equipo tiene mucha hambre, especialmente estos jugadores jóvenes, como habéis comentado antes también, por ejemplo, Chumi o Galán, que comentabais al principio del programa. Creo que es una de las claves de este equipo, esa hambre que tienen los jugadores más jóvenes y cómo también contagian a los mayores, y es el espíritu que quiere imprimir Rivero a este equipo. Hablaba más de Llompart y de lo importante que es las palabras de Jorge Bilbao, Pere, Paco. Yo tengo que contar una anécdota. Coincidí con Pedro Llompart, aparte de una entrevista que le hicimos el año pasado aquí, en una tertulia en Onda Cero, en la que además luego compartimos mesa y mantel y pudimos estar charlando con él. Es uno de esos jugadores que como persona hace mucho grupo, es un tío divertido, da mucha conversación, hace que todo el mundo se sienta muy a gusto, y probablemente eso al final es clave no solo en el HLA, en cualquier equipo del mundo, de cualquier deporte. Sí, al final esa sensación, ¿no?, de que es un equipo, de que es un grupo, la cabeza, ¿no?, y esa relación a nivel personal creo que es importantísima, y más partiendo de los capitanes y más partiendo de la extensión de Llompart, ¿no?, que es al final esa mano derecha, ¿no?, de Rivero. Yo, por matizar solamente unas palabras de Marc, no matizar, quizás añadir un poquito más, decía que al final pues Bilbao tenía pues la cabeza muy amueblada, ¿no? Bueno, pues es normal, por eso es un armario empotrado. Entonces, aparte de eso, pues le hacen un jugador total, y creo que la base también de un buen equipo, de una buena trayectoria, de un buen año que van a hacer el HL Alicante, si luego no se complica, que esperemos que no, es esa buena relación entre jugadores y cuerpo técnico. Creo que es fundamental, y el HL Alicante lo está demostrando también, porque ante las adversidades, ante el mal juego en algunos momentos, creo que es muy importante, ¿no?, que sean realmente un equipo. Iba a decir que a Pere no le gusta llevarse bien con ninguno de sus compañeros y que no iba a estar de acuerdo, pero es mentira, porque a Pere sabe perfectamente la importancia de tener a todo el mundo involucrado, ¿verdad, Pere? Por supuesto, ¿no? La química es súper importante en el baloncesto, y Pere Llompart, como buen veterano y como buen base, sabe que el equipo, cuanto mejor se lleven, mejor van a jugar, ¿no? Y como decía Paco, cuando vengan las cosas mal dadas, la química es muy, muy importante, ¿no? Porque un día no tendrán los tiros de 3, otro día fallas los tiros libres, fallas los pases, pero si siempre hay ánimo, si siempre no hay una mala cara, hay una crítica con exigencia, pero una crítica justificada, entonces eso en los equipos ayuda mucho. 5 de 5, Mar. Ahora vienen dos partidos importantísimos, el de Almansa
uno de los rivales llamados a estar arriba, por lo que estamos viendo hasta ahora, y sobre todo el de Granada, ese rival a batir en este grupo de la LEB Oro. Creo que vienen 2 jornadas de esas que nos pueden decir dónde puede estar el HLA a final de temporada. Sí, estamos todos ahí apretaditos en la clasificación. Primero HLA, después Granada empatado con Tau Castelló y después Almansa, que si recuerdas además fue en el punto en el que dejamos la liga en la temporada pasada. De hecho, el último partido que disputó el HLA Alicante fue el partido contra Almansa, allí también en su polideportivo municipal, que sabes que allí los aficionados, la Marea Azul lo llaman la Bombonera, creo que iniciativa de Rubén Perelló. Y va a ser un bonito duelo en ese sentido, ¿no? En retomarlo todo donde estaba, en un equipo también al que conocemos después de tantos enfrentamientos, que subió con nosotros de LEB Plata a LEB Oro en el último instante con una canasta cuando faltaban 3 segundos, una manera muy espectacular, que el año pasado, a pesar de un inicio muy flojo, finalmente también tuvieron muy buen rendimiento, y que este año, como no podía ser menos, pues tiene una plantilla muy buena. Y en ese sentido creo que va a ser muy interesante ver el duelo de bases que vamos a tener entre los nuestros, que siempre decimos que son los mejores de la categoría, y los de Almansa con Josep Pérez, que es uno de los mejores jugadores que tienen, y Bobby Harris, que fue el jugador más valorado de Almansa en esta jornada pasada. Paco, un auténtico partidazo el que se va a ver en Almansa. Por cierto, mañana aquí en Sport de Alacantí, Rubén Perelló, para no perdérselo. Decíamos que 2 partidos para saber cuál es el techo o el límite del HLA. Sí, y hay que tener en cuenta también que en medio de esos 2 partidos tenemos el parón internacional, en el que seguramente se perderá a Jonas. No sabemos si Juroski, que estaba previamente convocado, al final acudirá a la llamada de la selección. Pero bueno, ahí tienes un parón, ¿no? Y es cierto que al menos uno de los 2 partidos debería sacar. Sí que es cierto que el de Almansa, bueno, pues es más importante por el hecho de que vas fuera, aunque el factor campo ya no afecte quizá tanto, ¿no? Por lo que decía Mar de la Bombonera. Bueno, vemos las imágenes ahora de ese partido que vimos en el Ferrandiz, esa canasta bien rescatada por los técnicos. Y al final Granada luego te vas a medir posiblemente al rival con mayor presupuesto y con mejores sensaciones a nivel de plantilla que tiene la LEB Oro, aunque ha podido perder algún partido más, sí que es cierto, pero ahí vas a tener un poco el techo donde medirte. Vamos a ver también cómo afecta ese parón internacional para la gente que se vaya, y a ver cómo se llega a la Copa Princesa, que no es descartable el que la juegue el HLA, ni mucho menos. No te me adelantes, Paco, eso va después. Antes, Pere, 2 partidos para buscar el límite. Sí, no, claro, ahora es el momento de la guindilla, de poner la guindilla hasta gran primera vuelta. Almansa y Granada son 2 equipos muy complicados al nivel de Tau Castelló y no sé, yo tengo muchas ganas de ver a Almansa, aún no los he visto jugar, tengo ganas de ver a Chuso, a Harris, a Getinovic. Es un equipo fuerte, quizá anota un poco menos que HLA, tiene una defensa un poquito menos fuerte que HLA, pero bueno, HLA es el coco de la competición y ellos vienen ahora de ganar en Girona, que por cierto se está convirtiendo en la decepción de la temporada, pero bueno, que no deja de ser una cancha difícil, ¿no? Entonces, ojo a este partido, porque de caer este fin de semana, pues la siguiente jornada se puede complicar. Rápidamente, porque ya le había prometido a Paco que hablaríamos de esto. Mar, ¿se piensa en la Copa o no se piensa en la Copa? Porque estos 2 partidos son importantes para saber si HLA puede estar ahí. Bueno, ya sabes que a Pedro Rivero en general le gusta ir a objetivos muy cortos para mantener la tensión en la competición, entonces yo creo que si le preguntas a él no te va a decir abiertamente no, si estamos ahora ya pensando en la Copa, ¿no? Pedro Rivero me va a decir que lo importante es la permanencia, Mar, esto... Sí. Él es un poco cholista, ¿no? Esto de partido a partido. Muy cholista. ¿No? Exacto. Pero los jugadores sí, yo creo que están ya con un ojo puesto en esa posibilidad que sería otra guinda, ¿no? Para el pastel del HLA. Paco, Copa, ¿sí o no? Ya sabes que Justin Pearce dijo el otro día que el objetivo era el ascenso. A ver, lo hemos hablado antes, ¿no? Rivero posiblemente sea más conservador. Es cierto que viendo lo que hemos visto, aunque hayamos
vivido 2 partidos en los que el HL Alicante no ha desarrollado todo su juego, por momentos estaba desconocido. Creo que sí que al final es el objetivo. Hay que recordar que la Copa la organiza en este caso el grupo A no ser que no se pueda disputar o no la quieran organizar, y por sorteo se elige, y a mí me encantaría ver la Copa Princesa aquí en Alicante. Pere, tú eres muy de copas. Yo creo que sí, yo diría que sí. El equipo lleva una trayectoria ascendente, se muestra sólido, a pesar de... No siempre se puede jugar bien y empezar ganando los partidos por 30 puntos. Quiero decir, los otros rivales también juegan. Y eso lo que demuestra las últimas victorias del HLA es que sabe embarrarse, sabe demostrar carácter de líder, de campeón. Y parece que esta temporada vamos a por todas. Entonces yo diría que Copa sí. Amigos, ha sido un placer. Los 25 minutos que tenemos para hablar de baloncesto se pasan rapidísimos. Vamos a tener que ver si aumentamos el tiempo porque esto se pasa volando. Gracias a los 3 por haber estado aquí y hablamos la semana que viene. Perfecto, gracias. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana volvemos, ya lo hemos dicho, con Rubén Perelló, entre otros protagonistas. Sed felices, buenas noches. Nuevo SEAT León híbrido enchufable. Tus planes no tienen límites. Gama híbrida desde 250 € al mes.